Pues a mí me da la impresión de que para la derecha, fundamentalmente, entendiendo por derecha pues la vieja oligarquía que ha dominado y oprimido este país desde tiempo inmemorial, junto con compuesta por terratenientes, latifundistas, empresarios, financieros, curas y demás, la ciudadanía es una vaca a la que hay que ordeñar. Ya. Sí, y cuanto más tonta sea, mejor. Y cuanto menos educación tenga, mejor. Si tienen una idea de la ciudadanía como de siervos, esclavos, gente a la que se puede maltratar y a la que se puede tener un absoluto desprecio. La masa, ¿no? La masa. Sí, la masa en la derecha. En la izquierda hay un poco más de conciencia sobre el valor de la ciudadanía, en la izquierda tradicional, el Partido Socialista, el Partido Comunista, en fin, la izquierda de siempre, ¿no? Hay un valor un poco superior de la ciudadanía, pero siguen teniendo todavía una idea un poco paternalista. Y no se dan cuenta de que eso sí se da. Ese es uno de los valores de estas fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos. No se dan cuenta de que con la revolución tecnológica, el aumento de la alfabetización, la difusión de la información y un montón de cosas, eso de las masas ignorantes y estúpidas ya funciona menos. Y la gente no es tonta y se hace oír. Ya lee. Claro, la gente ya lee. Y sobre todo tuitea y tal. Sí. Y entonces en estas nuevas fuerzas hay una concepción un poco más de tú a tú, un poco más de respeto a la ciudadanía. Son 3 grados, ¿no? Para la derecha tradicional, la ciudadanía son un atajo de esclavos a los que hay que reprimir y expoliar. Para la izquierda es una gente con la que hay que contar y a la que hay que favorecer y a la que hay que emancipar, sin duda, pero con una concepción un poco paternalista y como de protección, ¿no? Y para estos nuevos, la ciudadanía es, o quieren que sea, la protagonista de sus actos. Es un paso importante. Para ti, ¿cuál crees que sería el mejor gobierno? Confucio, como tú sabes muy bien, decía que el buen gobierno debe estar basado en la claridad, en el respeto a las jerarquías y en la justicia. ¿Cuál sería para ti el mejor gobierno? Teniendo que elegir entre estas 3 cosas. Sí. Sí, el justo. Pero no hay la menor duda, es que el justo es siempre el que cubre todo lo demás. ¿Qué es justicia? Pues según nos enseñan los jurisconsultos romanos, ¿verdad? Dará cada cual lo que le corresponde. Solo con eso, teniendo en cuenta que lo que nos corresponde colectivamente pues es la dignidad, la libertad y la seguridad, pues los gobiernos justos, como está clarísimo. El actual gobierno español, por ejemplo, es profundamente injusto. El estado del bienestar es un derecho que tienen los ciudadanos y una obligación de los gobiernos en procurarlo. Hoy, ¿quiénes son los que lo poseen? ¿Se ha transferido a amigos y amiguísimos del alma? Es una larga historia esta del estado del bienestar. Además me tocas un punto débil porque tengo un libro publicado, por cierto, en el año 84, fíjate, que se llamaba Del estado del bienestar al estado del malestar. Sí. Y cuando yo lo escribía entonces y decía, te los estás dando de profeta, Ramón, y no hay profeta, nadie es profeta en su tierra, luego he descubierto que por lo menos por el título era un acierto. El estado del bienestar es una conquista del movimiento, digamos, progresivo de la humanidad, sobre todo de la humanidad en la parte occidental del planeta, esto que llamamos el occidente, Europa, etcétera. Es un movimiento, es una parte, un recorrido de ese movimiento general de emancipación, de dignidad de las personas, ¿no? Que empieza con la modernidad, con el reconocimiento de que las personas tenemos derechos y somos sujetos de derechos y por lo tanto somos ciudadanos y hay que tratarnos como tal, y a partir de ahí se ha ido acumulando una serie de derechos que se ha ido reconociendo, que se han obtenido mediante luchas y sacrificios muy fuertes, pero que cubrían lo que durante mucho tiempo se han llamado los derechos fundamentales y los derechos políticos. Es decir, derechos incuestionables que ya nadie pone en cuestión. Están todos recogidos en la Constitución. Todos recogidos en todas las constituciones, me atrevería a decir, ¿no? Incluso las que presumen de ser constituciones no escritas, como la de Inglaterra o la de Israel.
derechos como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, el habeas corpus, ya todo el mundo los da por supuesto. Sí. Todo el mundo sabe que si esos derechos se atenta contra ellos, estamos en la tiranía y el despotismo. A eso se sumaron después los derechos políticos. Manifestación, reunión, protesta, libertad de expresión, etcétera, que también están todos muy reconocidos, aunque de un modo más hipócrita. Ahora mismo se está a punto de aprobar, o existe un proyecto de ley que llama de seguridad ciudadana, este gobierno que tenemos la desgracia de padecer, que le llama las cosas por el nombre contrario, llama Ley de Seguridad Ciudadana, una ley para generalizar la inseguridad jurídica de los ciudadanos, y que de hecho pues niega la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la crítica, las libertades básicas, las niega, las reprime, las multa. Y luego estaban los terceros derechos que se empezaron a enunciar en el primer tercio del siglo XX a raíz de la crisis de 1929 y de la respuesta que sucedieron, que son los llamados derechos económicos y sociales, que esos también creíamos que eran unas conquistas que ya eran irrenunciables. Vacaciones pagadas, límite de la jornada laboral, salario mínimo, convenios colectivos, contratación colectiva, derecho del trabajo, un montón de cosas, que es lo que constituye el bloque del Estado del Bienestar, en el cual coincidían los socialdemócratas con los demócratas cristianos y con los liberales de la posguerra. Ha sido, me atrevería a decir, la forma de Estado más legítima y más próspera que ha conocido el mundo nunca. Entre 1950 y 1975, que se produce el primer bajón de la crisis, el Estado del Bienestar, por otro nombre más oficial, si quieres, como lo llama nuestra Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho, ha sido la forma más elaborada, más avanzada, más garantista, más justa, que más ha propiciado la igualdad y el progreso de la gente. Claro, ¿qué ha sucedido? Que eso estaba basado en un pacto. En un pacto. El capital cedía a cambio de que los trabajadores, organizados en partidos y en organizaciones que amenazaban revolución, cedieran también y se buscara un común acuerdo. ¿Pero qué pasa con los pactos? Que se respetan mientras ambas partes están de acuerdo en respetarlos. Si una de ellas cree que le va mejor rompiéndolo, lo rompe. Sí. Y eso es lo que ha hecho el capital. Ha pensado que, dadas las circunstancias, puede apretar las tuercas, saltarse el pacto y cargarse el Estado del Bienestar, porque en el fondo no les interesa. Esa es la cuestión. Ramón, ¿a tu juicio ha servido para algo la ley de memoria histórica? ¿De la memoria histórica? Para descubrir que la situación de injusticia que se dio durante 40 años, durante la dictadura, y la de injusticia que toleramos por nuestro abandono, nuestra incuria, nuestra vaguedad y probablemente nuestra cobardía durante la transición, esas situaciones de injusticia que han durado ya 70 y tantos años, se pongan de manifiesto para nuestra vergüenza. Y tengan que ser organismos internacionales los que vengan a llamarnos la atención y a decirnos que ya va siendo hora de que cumplamos con nuestro deber moral de hacer justicia a las víctimas de una guerra bestial iniciada por unos delincuentes y un gobierno de dictadura regido por los mismos delincuentes. Claro, entonces termino. La ley de la memoria histórica no fue suficiente. Fue pacata, corta. Estuvo recortada por la vicepresidenta del gobierno socialista, que es una beata. Sí. Estuvo recortada, manifiestamente recortada, para eliminar las posibilidades que tenía. Y aún así ha servido como un acicate. Ramón, tú fuiste juzgado en 1967 por un tribunal de orden público. Entonces te condenaron a 2 años y medio de prisión. Y según tú, al parecer, evidentemente, por unos jueces delincuentes, según manifestantes. Con la ley Mordaza podemos llegar a situaciones vividas en el pasado, teniendo en cuenta que seguimos con un código penal que no está actualizado, con el sello recalcitrante del pasado. Pues claro, es evidente, eso es lo que buscan. Estos herederos del franquismo, herederos en muchos casos biológicos, porque son los hijos y los nietos de los
franquistas. La señora vicepresidenta del gobierno es hija de un general que participó en la dictadura de modo muy activo, ¿no? O son herederos ideológicos. El señor ministro de Justicia, que afortunadamente ya ha dejado de ser ministro, porque de Justicia no lo fue nunca, renovó el marquesado de Queipo de Llano, sabiendo que Queipo de Llano había sido un criminal y un genocida. De forma que la intención de estos neofranquistas, herederos del franquismo, que jamás han condenado la dictadura, es aproximarnos al franquismo todo lo que pueda, porque es que les parece muy bien. El señor Aznar, que fue nombrado a dedo por Fraga, que fue ministro de Franco, pues era falangista en su juventud. El señor Rajoy tiene unos artículos de los años 80, vándame el señor, qué cosa más retrógrada, inhumana y cruel, que ahora, claro, no le gusta recordar. Claro. Es decir, que los seres humanos somos desiguales porque unos son por estirpe, decía el hombre, mejor que otros, y ahora anda diciendo que hay que rogar a favor de la igualdad.